Yo creía que el peso de la fruta dorada le habría lisiado los miembros sobre los que habían caído, y la verdad es que, durante unos minutos, le fue imposible levantarse. Se hallaba tumbado, gimoteando y palpándose las heridas. Capítulo 5. La superficie fresca y tersa del agua clara resultaba deliciosa para mis pies. Estuve caminando sobre ella cerca de 1 hora y recorrería tal vez unos 200 metros. Después se hizo más difícil la marcha. La corriente era más rápida. Grandes copos o islas de espuma se aproximaban formando remolinos y me hubieran magullado los tobillos como si fueran piedras si no me hubiera apartado de su camino. La superficie se onduló y se redondeó, formando hermosas concavidades y recodos de agua que deformaban la figura de los guijarrones del fondo y me hacían perder el equilibrio, de manera que tuve que gatear hasta la orilla. Como en ese lugar las riberas estaban formadas por grandes piedras lisas, pude continuar la marcha sin dañar mucho mis pies. Un ruido enorme, pero hermoso, estremeció el bosque. Horas después doblé un recodo y hallé la explicación. Grandes taludes verdes formaban un amplio anfiteatro que encerraba un lago espumoso y oscilante donde se precipitaba una cascada sobre rocas polícromas. En este lugar comprendí de nuevo que a mis sentidos les había ocurrido algo. Ahora recibían impresiones que sobrepasaban su capacidad normal. En la tierra no habría podido percibir como un todo una cascada como la que ahora tenía adelante. Era demasiado grande. El sonido que hacía hubiera producido terror en el bosque en 20 kilómetros en la redonda. Después del primer sobresalto, mi sensibilidad soportó las dos sensaciones como el barco bien construido aguanta las olas gigantes. Ahora sentía un gran alborozo. El ruido, inmenso, era como la risa de un gigante, como el jolgorio de un colegio de gigantes riéndose a la vez, bailando, cantando y burlándose estrepitosamente de sus gigantescas obras. Cerca del lugar donde la catarata se precipitaba en el lago, crecía un árbol, mojado por el rocío del agua, medio velado entre arcos de espuma, lleno de vida por los innumerables pájaros alegres que volaban entre sus ramas. Se elevaba grande como nube en el terreno pantanoso, formando raras figuras con el follaje. Manzanas doradas destellaban por doquier entre las hojas. De repente, una curiosa aparición atrajo mi mirada. Un arbusto espinoso, alejado unos 20 metros de donde yo estaba, parecía comportarse de un modo extraño. Luego vi que no era el arbusto, sino alguna otra cosa situada junto a él, en el lado que yo podía ver. Finalmente, percibí que era uno de los fantasmas. Se agachaba como si quisiera ocultarse de algo situado más allá del arbusto. Miraba hacia atrás y me hacía señales. No dejaba de indicarme que me agachara, pero como yo no veía ningún peligro, me puse de pie. Luego, tras mirar alrededor en todas direcciones, se aventuró a alejarse del arbusto espinoso. No podía avanzar muy rápido, se lo impedía la hierba torturadora bajo sus pies. Pero resultaba evidente que caminaba de árbol en árbol tan rápido como le era posible. En uno de ellos se paró de nuevo y se mantuvo contra el tronco, impasible y derecho como si quisiera esconderse. Ahora, cobijado bajo la sombra de las ramas, podía verlo mejor. Era el compañero con sombrero de copa, aquel al que el fantasma grande había llamado Ikei. Después de permanecer cerca de 10 minutos de pie junto al árbol y de explorar cuidadosamente el terreno que tenía delante, dio una carrera, hasta donde le era posible dar carreras, hasta otro árbol. De este modo, con esfuerzo y cuidado infinitos, alcanzó el gran árbol en 1 hora aproximadamente. O, mejor dicho, llegó a poco menos de 10 metros de donde estaba. Aquí se detuvo.
Alrededor del árbol crecía un cinturón de lirios, un obstáculo insalvable para el fantasma. Lo mismo podía intentar pisar una trampa antitanque que caminar sobre ellos. Se echó en el suelo e intentó arrastrarse entre los lirios, pero estaban muy juntos y no se combaban. Durante todo el tiempo le perseguía, por lo visto, el terror a ser descubierto. Al menor susurro del viento, el fantasma se detenía y se agachaba. En una ocasión, asustado por el trino de un pájaro, trató de regresar hacia el último lugar en que se había protegido, pero el deseo lo asusó de nuevo a salir y a seguir arrastrándose hacia el árbol. Yo le veía apretar las manos y retorcerse en la agonía de su frustración. Comenzó a levantarse viento. Vi al fantasma retorcerse y meterse el pulgar en la boca. Se hallaba, sin duda, cruelmente atrapado entre dos tallos de lirios balanceados por la brisa. Luego sopló una verdadera ráfaga, y las ramas del árbol comenzaron a agitarse. Un momento después habían caído docenas de manzanas encima y alrededor del fantasma, quien dio un grito agudo, pero lo sofocó súbitamente. Yo creía que el peso de la fruta dorada le habría lisiado los miembros sobre los que habían caído, y la verdad es que, durante unos minutos, le fue imposible levantarse. Se hallaba tumbado, gimoteando y palpándose las heridas. Pero poco después estaba actuando de nuevo. Yo podía verle intentando febrilmente llenarse los bolsillos de manzanas. Por supuesto era inútil. Pude ver cómo desaparecía poco a poco su ambición. Primero renunció a la idea de llenarse los bolsillos. Bastaría con 2. Pero también renunció a la idea de llevarse 2. Se llevaría una, la más grande. Pero también renunció a esa esperanza. Ahora buscaba la más pequeña. Trataba de encontrar una pequeña que pudiera llevarse. Y lo asombroso fue que lo consiguió. Al recordar lo pesada que me pareció la hoja cuando intenté levantarla, admiré a la infeliz criatura viendo cómo se ponía de pie y se tambaleaba con la manzana más pequeña en las manos. Cojeaba por culpa de las heridas y el peso le obligaba a doblarse. Pero aún así, palmo a palmo, aprovechando la menor protección, se lanzó a recorrer su vía dolorosa hasta el autobús, arrastrando su tortura. «¡Necio! ¡Tírala al suelo!», dijo de pronto una voz potente. Era completamente distinta de cualquiera de las voces que yo había oído hasta entonces. Era atronadora y sin embargo límpida. Descubrí con una certeza asombrosa que era la cascada la que hablaba, y vi que, sin dejar de parecerse a una cascada, era un ángel luminoso el que estaba de pie, como un crucificado contra las rocas, y fluía sin parar, con gozo sonoro, hacia el bosque. «¡Necio!», repitió, «tírala al suelo. No puedes llevártela. En el infierno no hay sitio para ella. Quédate aquí y aprende a comer esas manzanas. Las hojas y las briznas de hierba estarán encantadas de enseñarte». No sé si el fantasma oyó o no las palabras. En cualquier caso, tras detenerse unos minutos, se preparó de nuevo para su agonía y continuó, con más cuidado todavía, hasta que lo perdí de vista.